que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No hay nada que dé más felicidad, oh mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu gran amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno para darle. Y la iglesia, yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo, y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo, solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno para darle gloria al Rey. Y canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo, y la iglesia, yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Y a su nombre. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Un Dios poderoso. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Díganlo. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza. No temeré, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Dígalo, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Oh, aleluya. Su presencia está en este lugar. El gozo del Señor está en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre.
hay vino celestial, hay vino celestial, dígalo, hay vino celestial, 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 se derrama en este lugar, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, iglesia, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar. Vamos a alabarle y a su nombre. Oh sí. Dígalo, lléname, lléname, lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Hay vino, díganlo. Hay vino celestial, 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 hay vino celestial. Una vez más, síganlo, iglesia. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar y a su nombre. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Díganlo. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Vamos a alabarle y a su nombre. Oh, sí, Señor. Te exaltamos. Toda la noche, dígalo. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, grítelo, de Israel. Puede levantar su voz y decir, ¿quién vive? Y a su nombre. Vamos a alabar a la iglesia. Hoy le exaltamos. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Díganlo. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Díganlo. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día,
gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Cuando pienso, dígalo. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, saltar. Quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Oh sí. Quiero gritar. Vamos, alza tu voz. Alza tu voz a Él y exáltale. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Exalta a la iglesia. Exáltale a Él. Exáltale con todo tu corazón. Levanta esa ofrenda de palmas a Él fuerte. Él es digno de gloria. Él es digno de honra. Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. Y su presencia está en este lugar. Oh, aleluya. 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 Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en medio de nosotros, Señor Jesús. Puedes levantar tu voz y tus manos a Él con confianza en su presencia y decirle: Señor, tu presencia está en este lugar. Y es ahí, Señor, donde puedo encontrar todo lo que necesito. Y eso es mi deseo, Señor, tu presencia, estar en tu presencia, Señor. Para eso hemos venido esta noche, para eso estamos en este lugar, para estar en tu presencia, Señor Jesús. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque arrece la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrece la tormenta, pero yo en tu presencia, oh, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Dígale, Señor: en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, oh,
allí, Señor, allí me quedaré, aunque arriesgue la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Oh, dentro de ti me esconderé. Sí, aunque arriesgue la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. Oh, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Oh, en tu presencia, en tu presencia, Señor, es donde anhelamos estar, en tu presencia. Oh, en tu presencia, allí queremos habitar, allí queremos estar, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, Señor, en tu presencia, en tu presencia. Eso, levanta tu voz a Él. En su presencia está nuestro refugio. En su presencia está lo que necesitamos. En su presencia está la respuesta a tu oración. En su presencia está la respuesta a tu petición. En su presencia, en su presencia es el mejor lugar. Oh, es mejor un día en tu presencia que mil fuera de Dios. Es mejor estar en tu presencia, Señor, en tu presencia, en tu presencia. Oh, en tu presencia. Eso, levanta tu voz. Levanta tu voz a Él, iglesia.
Su presencia está en este lugar. Y ahí está nuestro refugio. Ahí está nuestra morada. Es su presencia. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Qué gozo nos da poder estar de nuevo con ustedes, siempre gozándonos pues en este tiempo maravilloso. Para mí ha sido un tiempo en el cual el Señor ha hecho muchas cosas y creo que las seguirá haciendo. Como bien lo hemos dicho en muchas oportunidades, es un tiempo de ministración, es un tiempo de preparación, es un tiempo de tantas cosas que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Así que nos gozamos mucho, nos alegramos en el nombre del Señor. Y le pedimos al Señor que Él se pueda manifestar de una manera pero muy especial en cada corazón y en cada vida. Así que solicitamos al Señor que Él pueda perfeccionar lo que ha iniciado en este tiempo precioso. Y así que mientras el Señor nos permite estar de una manera presencial ya en la iglesia, pues hermanos, le solicitamos al Señor que Él siga ministrando nuestras vidas y preparándonos para lo que viene, ¿verdad? Porque es glorioso también lo que viene, en el nombre de Jesús. Ok, vamos a orar, si ustedes me acompañan, mis amados hermanos. Y nos presentamos delante del Señor pidiéndole a Él pues su bendición, su respaldo, su ayuda, que tanto la necesitamos. Papito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre agradecidos contigo por tantas bendiciones que tú derramas sobre nuestra vida. Señor, no tenemos ni siquiera palabras para poder expresar nuestra gratitud, porque tú, Señor, has sido bueno. Podemos decir con toda honestidad, podemos decir con toda sinceridad, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Dios mío, no nos has desamparado ni por un solo momento, porque es tu promesa, Señor, es tu naturaleza, Señor. Por favor, auxílianos. Gracias te damos, Señor. Envíanos, Señor, de tu buena palabra. Esa palabra, Señor, que constantemente tú nos das para poder ser ministrados. Por favor, papito, yo te lo suplico, yo te lo pido, Señor. Sé que tú eres un Dios grande, poderoso, Señor, y que tienes, Señor, siempre una porción adecuada para poder animarnos a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, analizando siempre un poquitito, ¿verdad?, la palabra del Señor, nos damos cuenta que, hermano, la Biblia dice pero muy claramente que Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. El que tienta es el tentador, ¿verdad? Allá lo podemos ver cuando el Señor fue llevado al desierto y dice que le apareció el diablo para tentarlo. Él es el que tienta, pero Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Y eso sí es importante, hermano, porque en toda la Escritura vemos diferentes maneras como Dios prueba a sus hijos. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en el caso de Abraham, Dios probó su fe. Imagínese usted que Dios le da una promesa a Abraham y 25 años tuvo que, hermano, pasar Abraham para recibir aquella promesa. Inclusive en medio del proceso nos damos cuenta que Abraham se desesperó e hizo cosas, hermano, que no tenía que haber hecho. Y eso nos enseña a nosotros, hermano, que cuando Dios nos da una promesa, no debemos de buscar las maneras como se cumpla la promesa. Él dio la promesa y tiene el tiempo propicio para poder cumplir cada una de ellas. Así que no nos angustiemos si lo que Dios nos ha prometido no ha llegado, que no venga a nuestro pensamiento, hermano, ay Dios, seguro que Dios se olvidó. Dios no se olvida de nada. Dios lo tiene todo, hermano,
en su mente, en su corazón, lo tiene. Pero también tenemos que recordar que tiene un tiempo para el cumplimiento de todas las cosas. Por el otro lado, podemos ver también a un hombre como David. Y yo veo en el caso de David que Dios, hermano, una de las cosas que probó fue su fidelidad. Mire, David siempre le tocó, hermano, ser menospreciado. Y a consecuencia de ser menospreciado, entonces Dios estaba probando la fidelidad. Por ejemplo, nosotros vemos que su propio padre lo menospreciaba, hermano, porque pues David, como se dice popularmente, era harina de otro costal. Es decir, David tenía otros 7 hermanos que pues eran parte eran todos de de un mismo matrimonio, y David era un hijo, por lo que se puede ver, fuera del matrimonio. Eso trajo como consecuencia que su padre, hermano, aunque vivía con sus hermanos, su padre lo tuvo así un poquito alejado. Sin embargo, hermano, David tuvo que ser fiel y demostró ser fiel con su padre. También sucedió, hermano, prácticamente con todas las autoridades que David tuvo, siempre le tocó, hermano, ser probado en cuanto a su fidelidad. Vemos después, le tocó como padre espiritual un hombre llamado Saúl, del cual también, hermano, qué tremendo, porque notamos que este hombre, hermano, le hizo tantas y tantas cosas, lo persiguió, lo quería matar, tenía envidia, tenía celos de David, y sin embargo, David demostró fidelidad. Entonces Dios puede probar estas cosas en nosotros. También, hermano, el mismo Abraham fue probado también en el amor. Recuérdese que cuando el Señor le pidió a Abraham, ya después de que lo había tenido, tenía por lo menos unos 13 a 15 años, Isaac, nos damos cuenta que el Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor. Y entonces le dice el Señor: toma a tu hijo, a quien amas. Fíjese, ahí estaba probando su amor. Toma a su hijo, a quien amas, y súbelo al monte que yo te diré, y ahí me lo entregas en holocausto. Entonces, mire qué tremenda prueba. Pero ¿por qué había sucedido esto? Porque Abraham había puesto su amor en su hijo. Entonces, como consecuencia de eso, Dios se lo demandó, porque Dios lo que estaba probando es qué tanto Abraham podía amar al Señor. Bueno, podríamos mencionar casos como el de Job, hermano, a quien Dios también le probó su paciencia. Mira usted la prueba, mira usted la adversidad que pasó Abraham, la calamidad. Hermano, se le murieron sus 10 hijos, perdió todos sus bienes, perdió inclusive su salud. Hermano, se amargó, y sin embargo el hombre pudo tener paciencia hasta el momento en el cual, hermano, Dios lo restauró. Y aunque pasó por tantas situaciones, y inclusive hasta, como ya dije, amargarse, pero hermano, tuvo la paciencia. Y la Biblia ya en el Nuevo Testamento nos pone a Job como ejemplo de paciencia y de tribulación. En el caso de Moisés fue probada su mansedumbre. Recuérdense que se decía de Moisés que era el hombre más manso de la tierra, pero mire, el pueblo, hermano, le hacía cada cosa a Moisés, cada cosa le hacía a Moisés, hermano. Y entonces nosotros ahí podemos ver cómo Dios estaba probando aquella virtud que era la que sobresalía en él, pero que ahora nosotros vemos que Dios está trabajando, Dios está probando a Moisés en lo que es la mansedumbre, hermano. Y llegó un momento que inclusive hasta lo desesperaron, hermano, y Moisés, aunque Dios le dijo: háblale a la roca, hermano, Moisés la terminó golpeando. Ya la había golpeado una vez, y eso tiene su explicación, pero no vamos a entrar en ese momento en detalle de eso. Por el otro lado, vemos un hombre como José, a quien Dios le estaba mostrando y le estaba probando que en él no hay despropósito. Y la verdad es que José, hermano, entendió que no había despropósito en Dios. Cada situación, usted, hermano, no se da cuenta que José esté llorando porque sus hermanos lo vendieron, esté llorando por esto que pasó, esté llorando porque, hermano, le quitaron su túnica de colores. Seguramente se entristeció. Sin embargo, hermano, él
no lo expresó, hermano, fue llevado a la cárcel. Todo el proceso que nosotros sabemos que pasó José y vemos ahí, siempre honró a Dios declarando, hermano, y actuando, entendiendo que había un propósito en Dios en cada situación. Y es que la misma palabra del Señor nos dice, hermano, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que, hermano, podríamos ver a muchos personajes más a los cuales el Señor les probó y los probó en diferente faceta. Ahora, la Biblia dice que todos los padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Es decir, hoy alguien está siendo probado, hermano, en su fe. Hoy, mañana está siendo probado en su paciencia. Después está siendo probado en el amor. Después está siendo probado en cada una de las etapas. Dios, hermano, permite que seamos probados. En el caso específico de Jacob, usted sabe que Jacob tuvo que salir de su casa a consecuencia de que su hermano lo quería matar. Y entonces sus padres decidieron mejor enviarlo fuera, hermano, que fuera a la casa de sus antepasados. Ahí, pues usted sabe todo lo que pasó, pero Jacob se encontró con el que se iba a convertir en su suegro, que se llamaba Labán, y ahí vemos cómo Dios trabajó, hermano, en Jacob la permanencia. Es decir, Jacob llegó, hermano, y en cuestión de un mes, él ya había hecho un pacto con el que iba a ser su suegro para que le diera a su hija, y el hombre le había dicho que trabajara 7 años. Pero mire qué tremendo, porque claro, también probó la paciencia, probó muchas cosas, que tanto podía amar a su hija, todo lo que querramos, pero estaba tratando la permanencia, la perseverancia de aquel hombre. Estaba trabajando, lo estaba moldeando, estaba el hombre, hermano, ahí el Señor trabajando con él. Y mire, imagínense que lo hagan trabajar 7 años. Eso ya era bastante, pero que resulta que cuando llegan los 7 años no le da a su hija, sino que le da a otra de sus hijas, no a la que Jacob quería, y luego lo hace trabajar los 7. Hermano, estaba probando que tanto podía perseverar, porque le iba a entregar quizás a su tesoro, quizás a la niña de sus ojos, quizás a la hija que él más quería. Entonces estaba probando más. Bueno, no solo Labán, yo creo que Dios sobre todas las cosas estaba trabajando con él, estaba moldeando, estaba preparándolo para algo seguramente, pero qué tanto podía perseverar, qué tanto podía permanecer, porque yo le aseguro que tal vez otro hubiera sido como que tuviera un carácter un poco volátil, un carácter un poco, hermano, inquieto. Hubiera dicho, no, yo no voy a esperar más, ya 7 años suficiente, otros 7 años no me voy, y saber ni qué hubiera hecho. Sin embargo, Dios trabajó con Jacob. Dios, hermano, hizo algo, y como el hombre era quieto y le gustaba habitar en las tiendas, es decir, él le gustaba estar bajo cobertura, salió de la autoridad de su padre y se sometió prácticamente a la autoridad de su suegro, o del que iba a ser su suegro. Después, fíjese, después de los 14 años que trabajó por las mujeres, ahora viene a trabajar por las ovejas, y notamos que el hombre, hermano, se está otros 6 o 7 años ahí. Porque digo 6 o 7 porque en algunas versiones dice, o en algunos pasajes más bien dicho, dice que fueron 7, pero ya cuando se hace el resumen se dice que fueron 20 años. Si te había trabajado 14 por las esposas, ahora entonces deducimos que por las ovejas había trabajado 6. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que el hombre 20 años perseveró. Pero miren, 20 años donde Dios trabajó con él, arrancándole lo engañador, lo farsante, lo suplantador. El Señor arrancó cada una de esas cosas, las arrancó de su corazón. Y entonces, hermano, ahora podemos ver cómo entonces el Señor porque yo creo que esa es una de las características, de las virtudes que más trabaja Dios con nosotros, la perseverancia. Y mire, yo creo que este tiempo en el que nosotros estamos viviendo es precisamente un tiempo donde Dios está probando nuestra perseverancia. ¿Por qué digo eso? Porque algunos, hermanos, solo dependen del privilegio que tienen, y si no están desarrollando, hermanos, no están sirviendo en el privilegio que les ha sido otorgado, ay, Dios mío, hermano, ya caen, ya
ya dejan de ser cristianos porque ya no están yendo a la iglesia. Otros dependen más de estar yendo a la iglesia, la costumbre. Pero ahora no depende de nosotros, no depende del pastor, no depende de los ancianos, no depende del diácono, no depende de nada el que no nos reunamos, sino que, mire, esta situación llegó. Y hermano, y ya llevamos prácticamente 3 meses y medio de estar en cuarentena, de estar pasando por diferentes situaciones, pero aquí Dios está probando nuestra perseverancia, nuestra permanencia. ¿Qué tanto podemos perseverar? ¿Será que al terminar toda esta pandemia, hermano, sí, y que sea pronto, porque eso le pedimos al Señor, ¿verdad? ¿Será que al terminar todo esto nosotros vamos a estar, hermano, mejor que cuando estábamos antes? Vamos a estar más fervientes, vamos a estar, ay, como dice la escritura, no vamos a ser ni tibios, hermano, ni fríos, sino que vamos a ser fervientes en el Señor. Vamos a estar ardiendo por el Espíritu Santo en la búsqueda del Señor, porque eso sí es importante. Mire, Dios probó la perseverancia, la permanencia de Israel 40 años en el desierto. Hermano, y la mayoría de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron, hermano. ¿Y por qué? Porque no fueron perseverantes. Muchos de ellos, hermano, hicieron cosas que desagradaron a Dios y por eso Dios los dejó en ese desierto al no permanecer. Entonces, qué tremendo, porque de aquí sacamos una enseñanza, que el no permanecer, que el no perseverar, que el no ser constantes, hermano, el no ser fieles, el no estar, hermano, siempre en la búsqueda del Señor. Eso puede traer como consecuencia que nos quedemos en el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Y cuando hablo de las promesas de Dios, primariamente estoy hablando de promesas espirituales, pero tampoco estoy desechando las promesas materiales, económicas, físicas que Dios te ha hecho, porque Dios es fiel. Y Dios siempre va a cumplir su promesa en nosotros. Así que, hermano, yo no quiero que me pase como le pasó a Israel. Yo no quiero que me suceda, hermano, o que tenga el final que tuvo Israel. Yo lo que anhelo con todo mi corazón es pedirle, Señor, ten misericordia de mi vida. Ayúdame a ser perseverante. Y no solo este tiempo de cuarentena, sino que, hermano, todo el tiempo que falte para la venida del Señor, que el Señor me tenga con salud, que el Señor me tenga con vida, me tenga con paz, con tranquilidad, pero que también yo pueda perseverar. Por eso es que la Biblia dice en Mateo capítulo 24, describe, hermano, todas las situaciones que vendrán en el periodo tribulacionario. Y al final, entonces dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, podrá venir tribulación, podrá venir angustia, podrá venir aflicción, podrá venir lo que venga, pero en primer lugar debemos de saber que Dios no permite nada que nosotros no podamos soportar. Así que no llores más de la cuenta. Llora delante de Dios, quéjate si quieres con Dios, aunque no deberías de utilizar la oración para quejarte, sino para suplicarle al Señor su misericordia. Hermano, haz eso, clámale al Señor, llora, derrama tu alma delante del Señor, pero no desistas, no decaigas, sigue adelante, persevera, hermano, que nada te detenga, porque eso sí es importante. Ok, ahora, hemos estado abordando ya desde hace, creo yo, hermano, unas buenas semanas, no, dije mal, meses, porque prácticamente desde final del año anterior hemos venido hablando sobre los que permanecen. Ese ha sido, hermano, nuestro tema. Inclusive el primer tema que abordamos son, hermano, los que van a permanecer, el perfil de los que van a permanecer en pie para la venida del Señor. Hermano, ese es tremendo. Después hablamos de los peligros de los que no permanecen en casa, de los que permanecen en casa, peligro de permanecer en casa. Después hablamos, o creo que no sé si fue a la inversa, los beneficios de permanecer en casa, hablando sobre el tiempo que Dios nos ha tenido, hermano, en este tiempo de cuarentena. Y actualmente hemos estado abordando el tema, hermano, los que no permanecen en casa. Y hemos hablado ya varios temas o subtemas, diríamos, alrededor de este tema general, que es tan, pero tan importante. Ahora, hemos estado haciendo una aplicación sobre todo espiritual, porque claro
que hay que permanecer en casa ahora, pues más que nunca. Aunque no quisiéramos, debemos de permanecer en casa físicamente. Pero ¿será que nuestro corazón está ahí en casa? ¿Será que nuestro corazón tiene paz de estar en casa? Ay, sí, pero yo quisiera salir. Sí, sí, amén. Pero yo también quisiera hacer otro tipo de actividades, sobre todo las actividades que normalmente teníamos con la iglesia. Pero como Dios de esta manera lo ha permitido, entonces ahora, hermano, ¿será que somos de los que podemos permanecer? Entonces hemos estado, hermano, abordando, como le digo, este tema. Y yo quisiera, pues, que pudiéramos, hermano, continuarlo, ¿verdad? El tema general es los que no permanecen en casa. Me parece que esta ya es la parte número 6. Y ahora, hermano, vimos ya algunos que no permanecen en casa. Dentro de los que vimos que no permanecen en casa, porque esto se constituye también en un perfil de los que no permanecen en casa. Entonces, número 1, hermano, vimos al gadareno que no permanecía en casa porque le gustaba estar en los sepulcros, pero la razón es porque estaba influenciado por espíritus inmundos. Entonces, esa sería la primera característica. Número 2, hermano, el orgullo, la arrogancia es otra cosa que impide que una persona permanezca en casa. Y creo que ya abordamos el tema, no, como digo, no podemos agotarlo plenamente, pero hermanos, dimos bastantes tópicos con relación a este punto. Luego, dice la escritura en el mismo libro de Habacuc, capítulo 2, verso 5, que los borrachos no permanecen en casa. Y aquí enfatizamos al desequilibrio, porque eso es lo que pasa cuando alguien se emborracha. La mujer adúltera no permanece en casa, y aquí vimos el adulterio desde el punto de vista más que físico, puramente espiritual, pero no quiere decir que no pueda suceder físicamente. Y lo último que analizamos, cada uno de estos es un tema que dimos, hermano. Vimos la semana anterior lo que son los adoradores de Baal. Entonces dijimos que la idolatría o los idólatras, hermanos, no pueden permanecer en casa. Así que Dios nos ayude. Ahora avancemos a ver un versículo más, hermano, y pues aquí nos vamos a desarrollar si el Señor así lo permite. Juan capítulo 8, versículo número 35. Oiga lo que dice en esta versión de Navarra. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo queda para siempre. Entonces, fíjese lo que aquí está diciendo, hermano, que es el esclavo el que no permanece en casa. Entonces, tendríamos que revisar por qué algunas personas no permanecen en casa. Y una de las razones sería, hermano, porque hay esclavitud. Es decir, hermano, que algún tipo de esclavitud ha estado afectando su vida. En algo o a algo se ha hecho esclavo, y como consecuencia, entonces no puede permanecer en casa. Ahora, cuando nosotros vamos a la escritura, hermano, y aquí quiero, no le puse el verso en la presentación, hermano, pero quiero buscárselo aquí con la ayuda del Señor. Déjeme ver este versículo. Ahí lo puede ver usted en la pantalla, ¿verdad? Mire, Génesis 45:5 en la versión Kadosh. Dice, pero no estén tristes. Aquí, solo déjeme tal vez antes de leerle, darle un contexto. José se había encontrado con sus hermanos. Usted sabe, José había llegado a Egipto, se había convertido prácticamente en el gobernador de toda la tierra de Egipto, y entonces sus hermanos tienen hambre y entonces van a buscar provisiones y se encuentra con José. Pero entonces cuando José se da a conocer, ellos están angustiados porque saben todo lo que le habían hecho a José y temían de que José pues tomara venganza con ellos. Ahora mire lo que les dice José. Pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá. Ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim, Dios, ¿verdad?, quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Entonces mire, hermano, qué tremendo, porque entonces podemos darnos cuenta que
¿Qué era lo que había pasado con los hermanos de José? Pues José había tenido unos sueños, aparte de los sueños que había tenido Josué, su papá lo consentía. Todas estas cosas, hermano, le había comprado una túnica de colores, su papá lo dejaba a él siempre en casa y a los demás los mandaba a cuidar las tareas o hacer las tareas fuera de casa. Hermano, ellos tuvieron que, bueno, muchas situaciones, y a consecuencia de eso, entonces, hermano, vemos que los hermanos de José lo odiaban, le tenían celos, le tenían envidia, lo querían matar. Mire, realmente, hermano, habían muchas situaciones. Y como no, hermano, de alguna manera siempre hubo alguien que cuidó, que protegió a José. Entonces, como no lo pudieron matar, lo que decidieron, hermano, fue venderlo a la tierra de Egipto. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermano, y voy a volver a la presentación, hermano, y es el hecho de que el odio, el rencor, la ira, el enojo pueden traer como consecuencia que querramos, hermano, que hacerle algún daño a alguna persona, y cuando no lo podamos hacer, lo terminemos vendiendo. En el sentido espiritual, vender a alguien es hablar mal de alguien. Claro, en el sentido físico es hacer lo que hicieron a José, pero hermano, cuando no se puede hacer físicamente, y ahora pues ya no hay esa esclavitud, por lo menos en nuestros países, puede hacer que algunos todavía tengan ese tipo de situación, pero en aquel momento vendieron a José de una manera literal, pero ya en el sentido espiritual, ya eso, hermano, es hablar mal de alguien y darle una mala imagen. Es decir, hermano, decir de alguien algo que no es cierto, pero como se le odia, como se le tiene celos, como se le tiene envidia, digamos, hermano, alguien prosperó, está prosperándolo el Señor en su negocito que puso, y el Señor lo ha ido bendiciendo, lo ha ido levantando, o qué sé yo, empezó a trabajar en una empresa en un nivel muy bajo y ahora pues se volvió gerente, estudió, qué sé yo, cómo logró obtener una carrera universitaria, y al final se graduó con mucho esfuerzo, sacrificio, y ahora es gerente de la empresa, y entonces le empiezan a tener envidia los demás, y entonces empiezan a hablar mal de él. Eso vendría a ser en este tiempo venderlo. Murmurar, ponerlo a él como que fuera nada, ponerlo en el corazón de otros, hermano, como que está haciendo cosas indebidas, hermano, en el caso de José, que se merecía que lo pusieran como esclavo, y entonces empieza a decir, no, lo que pasa es que saber ni qué negocios está haciendo, lo que pasa es que tal vez se dedicó a la línea blanca, tal vez es narco, tal vez está haciendo tal cosa, se volvió usurero, saber ni qué se puede decir. Y lo que están haciendo es vendiéndolo, pero el problema no es que lo vendan, sino que el problema es lo que hay en el corazón, hermano, de aquellas personas. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ser esclavo? Porque, hermano, entonces las demás personas empiezan a tomar un mal concepto, y empiezan a hablar mal de la fulanita, de la menganita, de la no sé quién, porque Dios la ha bendecido, porque Dios la ha respaldado, qué sé yo. Y entonces, no, que si esa es una larga, si esa se mete con cualquiera, si esa anda haciendo no sé qué, si se dice no sé cuánto, hermano, y todas estas cosas traen como consecuencia definitivamente, hermano, que vengan situaciones de esclavitud, pues, porque ya cuando alguien más mira a esa persona, entonces, hermano, nos damos cuenta que ya le tiene así como cierto respeto. No es que fíjense que trabajó no sé dónde y se robó no sé qué. Entonces ya cuando lo ven, ahí viene aquel vos, ¿verdad? O como pasa en la iglesia, que digamos normalmente las primeras personas que se convierten de una familia, normalmente, no digo que sea el caso de todos, ¿verdad? Pero normalmente son las mujeres, normalmente las esposas, las que se acercan primeramente al Señor. En algunos casos será distinto, pero en la mayoría de los casos es la esposa la que primero llega. Y entonces, y su esposo no viene a la iglesia, le empiezan a decir, ay, no es que viera a mi esposo, ese es un hijo del diablo, ese es un aquí, es un allá, hermano, lo está vendiendo a la esclavitud. Si un día el Señor toca el corazón, y como ella dice, Dios mío, es que se vieran cómo es, me trata mal, no me da gasto, me pide vuelto, dice todavía, hermano, y tantas situaciones. Entonces, cuando él llega a la iglesia, todas las demás hermanas lo ven mal a él. Ay, ahí viene el diablo en persona. ¿Por qué?
Porque ya lo vendió a la esclavitud, ya lo puso en el corazón de las otras personas como que fuera cualquier cosa, o como cuando se tiene problemas en el matrimonio y uno de los dos va a pedir consejo, hermano, y pone de cabeza al otro. Lo que está haciendo es vendiéndolo a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ya le puso un sobrenombre, porque ya le puso, hermano, en el corazón de otros que es un hombre malo, que es una mujer aquí, que es una cosa, hermano, y eso es algo tremendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos, porque José fue vendido a la esclavitud. ¿Pero por qué fue vendido? Por el celo, por el odio, por el rencor que había en el corazón de sus hermanos. Entonces, de algo que nos tenemos que cuidar nosotros, hermano, es precisamente de eso. Ok, veamos otro caso, hermano, aquí. Y quiero ir al libro de Génesis, capítulo número 49. Génesis, capítulo 49, versículo número 5. Mire lo que dice aquí, hermano, la escritura. Dice, estoy leyendo la versión NBI o Nueva Versión Internacional. Dice, al ver, vamos a leer el versículo anterior. Isaacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga, dice, y se sometió a la esclavitud. Mire qué tremendo, hermano, porque estamos hablando de este hombre llamado Isaacar. Pero ¿qué dice que ahí pasó, hermano? Que se inclinó. ¿Pero ante quién se inclina? Mire, lo que está diciendo aquí es que se agachó y se entregó a la esclavitud. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la escritura? ¿De qué nos está hablando esta palabra? Hermano, es porque cuando alguien se agacha es para que le pongan un yugo. La Biblia dice, venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mire qué tremendo, porque este hombre Isaac, él mismo se entregó a la esclavitud, él mismo se inclinó ante alguien. Por eso, hermano, qué importante es saber ante quién nos estamos inclinando nosotros, porque eso nos va a impedir que permanezcamos en casa. Eso va a impedir, hermano, que nosotros podamos ser de los que perseveran en todo momento, de los que están constantes cuando hay una esclavitud, pero no nos rindamos, no nos entre. Por ejemplo, cuando uno le debe algo a alguien, se puede hacer esclavo de esa persona o de esa entidad u organización. Entonces ahora viene el Señor, hermano, y está dándonos el ejemplo de Isaacar, que se inclinó, que él mismo permitió que le pusieran el yugo de la esclavitud, cuando nosotros debemos de ser esclavos, pero de Cristo. Y hermano, pero se puede ser esclavo del pecado, se puede ser esclavo de muchas cosas, y este hombre se entregó para ser esclavo. Es decir, hermano, que voluntariamente se rindió para que le pusieran el yugo, hermano, y ahora el Señor viene precisamente a liberarnos de estas cosas, porque el Señor no quiere que nosotros, hermano, no permanezcamos, que no seamos de los que no permanecen, porque los esclavos, hermano, no se quedan en casa, pero los hijos sí permanecen. Entonces eso nos da a nosotros una enseñanza tremenda, que para ser hijos, hermano, tenemos que demostrar que podemos permanecer en casa, tenemos que demostrar que podemos ser de los que se quedan en casa, y el Señor ahí nos está dando a nosotros una enseñanza, ahí nos está diciendo, ¿será que eres hijo o eres esclavo? Porque quien es esclavo, entonces no va a poder ser hijo. Entonces renunciemos a todo yugo. Mire, la escritura sabe que dice, hermano, que en el Salmo, me parece que es Salmo 146, que el Señor vino, en nuestras versiones dice que vino a levantar al caído, pero en el original no dice que vino a levantar al caído, dice que vino a enderezar a los encorvados. ¿Y se recuerda de aquella mujer encorvada?
Hermano, ser encorvado, hermano, mire aquí mi mano, ¿verdad? Cuando alguien se encorva, se va inclinando paulatinamente, paulatinamente, hasta que se inclina totalmente ante alguien. Claro, nosotros deberíamos de inclinarnos ante el Señor para poder cantar, ¿verdad? Me inclino ante ti, Señor. Sí, gloria a Dios. Pero ¿no será que te has inclinado? Y fíjese que llama mucho la atención porque esa mujer del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas dice, hermano, que ella estaba totalmente encorvada. Pero no dice que nació encorvada, sino que dice que estaba encorvada. Entonces eso me da la idea a mí que ella se fue encorvando paulatinamente, paulatinamente hasta que se... Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando el Señor la libera, dice la Escritura que entonces ella glorificaba al Señor. Entonces quiere decir que le impedía estar encorvada, glorificar al Señor. No podía adorar al Señor porque había algo o alguien ante lo que se había encorvado o inclinado. Y hermano, y esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque, mire, hermano, a veces nos inclinamos ante alguien y eso fue lo que pasó con Isaacar, que se inclinó, hermano, que él mismo permitió que le pusieran el yugo de la esclavitud. Entonces, ¿cuál será el yugo que te impide que tú seas verdaderamente libre y que puedas alcanzar la estatura, la dimensión de hijo de Dios y que no te detenga para que tú evoluciones como hijo de Dios? Porque no basta con solo decir, sí, yo soy hijo de Dios, porque como ya creí en Él, sí, eso lo dice la Escritura, que todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero no basta, hermano, hay que avanzar, hay que evolucionar en esa faceta hasta que lleguemos a la plenitud de hijo de Dios. Entonces, Dios está probando qué tanto podemos permanecer en casa, hermano, porque esa permanencia en casa nos da a nosotros una enseñanza extraordinaria, hermano, de qué cosas nosotros deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude. Ok, avancemos un poquitito más, hermano, y quisiera mostrarles un versículo en el libro de Éxodo, en su capítulo número 1, versículo número 14. Éxodo 1:14. Mire, aquí se lo voy a poner con la ayuda del Señor. Vamos a ver, Éxodo 1:14, sí. Oiga lo que dice aquí la Escritura. Y les amargaron, estoy leyendo la nueva versión, la nueva Biblia española, o también conocida como Schocher Mateus. Dice, y les amargaron la vida con dura servidumbre, imponiéndole los duros trabajos de barro, de los ladrillos y de toda clase de trabajo del campo. Mire qué tremendo, hermano. Les amargaron la vida con dura esclavitud. Entonces, hermano, si alguien es esclavo, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a caer en una condición de amargura. Por eso es que la Biblia dice, y hermano, y lo dice en el mismo capítulo, donde se habla que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta, hermano, Dios bendito, porque en los versos siguientes dice, mirad por vosotros mismos que nadie deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando una raíz de amargura impida. Entonces quiere decir, hermano, que la amargura digamos, lo contrario sería lo antónimo, ¿verdad, hermano? A lo que es la gracia del Señor. Entonces muchas personas no van a alcanzar la gracia de Dios como consecuencia, hermano, que están amargados. ¿Pero por qué están amargados? Porque han caído en la esclavitud. Entonces ahora viene el Señor y viene a liberarnos. Por eso es que la Biblia dice, si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros tenemos que ser libres de la amargura. Ahora, hermano, ¿y cómo llega la amargura? Porque mire, la amargura es como la gripe. Cualquiera de nosotros está expuesto a enfermarse de gripe y de la misma manera cualquiera de nosotros está expuesto a caer en una faceta de amargura. Usted se da cuenta que muchos personajes, tremendos hombres de Dios, cayeron en amargura. Estoy hablando de un hombre llamado Job, hermano, que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo cayó en amargura. ¿Por qué cayó en amargura? Hermano, ahorita vamos a ver eso. Mire, Ana era una mujer tremenda y sin embargo
usted se da cuenta que cayó en amargura. David en algún momento cayó en amargura. Hermano, los que estaban con David en la cueva de Adulam cayeron en amargura. Y hermano, podríamos mencionar a muchos personajes que, aunque no se dice de una manera literal que hayan caído en amargura, uno se da cuenta que, hermano, con las actitudes que uno ve en ellos, las cosas que hacían, la forma como hablaban, cómo se expresaban, cómo reaccionaban ante ciertas situaciones, uno puede notar que había amargura en el corazón de ellos. Pero, hermano, podemos ver que aún al Señor Jesucristo el enemigo trató de ministrarle amargura, porque cuando Jesús estaba en la cruz le dieron, hermano, hiel, le dieron algo amargo, hermano, y él lo que hizo, porque él estaba pidiendo agua y le dieron a beber eso, y él lo que hizo fue escupirlo. Entonces, mire qué tremendo, porque entonces yo veo aquí, hermano, que algo que nosotros necesitamos, algo que tenemos que pedirle al Señor, que Dios nos guarde a caer en amargura. Ahora, ¿cuál es el vector cuáles son los vectores que utiliza el enemigo para llevar la amargura al corazón de mucha gente? ¿Dónde está, hermano? Está precisamente, hermano, cuando hay injusticias, cuando hay ofensas. Hermano, ¿a quién no lo han ofendido? Hermano, ¿a quién no le han hecho una injusticia? Cuando viene un periodo de aflicción, un periodo de prueba, un periodo de problemas en nuestra vida, de escasez, una persona se puede llegar a amargar. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que como vemos en el caso de aquella mujer llamada Noemí, que, hermano, ella tomó la decisión juntamente con su marido porque había cierta hambre en Belén y ella decidió irse a Moab, y allá se le murió su marido, sus 2 hijos, y ahora tiene que regresar porque oyó que en Belén Dios estaba visitando el lugar, y entonces Noemí decide regresar. Pero cuando ella regresa, viene amargada, y entonces decían: ya viene Noemí, la saludaban, y ella dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha metido el Todopoderoso. Hermano, ahora ella tomó una decisión y ahora culpa a Dios. Pero ¿sabe por qué está culpando a Dios? Porque se amargó. Cuando una persona se amarga, empieza a culpar a todos de lo que le pasa y nunca es responsable de decir: sí, yo tomé la decisión, fui yo quien me equivoqué, fui yo el que hice algo indebido, fui yo, hermano, y eso es algo tremendo. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios tenga de nosotros misericordia, hermano, porque estamos expuestos a esta situación, estamos expuestos a estas adversidades que pueden venir a nuestra vida. Pero como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, entonces Dios lo que quiere es que aprendamos que si llega, porque la amargura va a llegar a tocar la puerta de tu corazón, de tu alma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es escupir esa amargura. Hermano, no nos traguemos la amargura. Mire si eso pasó con los israelitas cuando llegaron a aquel lugar, hermano, precisamente llamado Mara, se llamaba el lugar. Llegaron a ese lugar, hermano, y había agua. Ellos estaban caminando en el desierto y de lejos ven un lugar donde había agua. Dios, todos se tiraron ahí, y cuando probaron el agua, resulta que el agua era amarga. Y entonces, hermano, todo el pueblo ya linchaban a Moisés, ya hablaban de matarlo y todo eso. Y entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró: miras aquel árbol, pues arráncalo y échalo en las aguas, y las aguas se endulzarán. Y eso es una sombra del sacrificio de Cristo. Es decir, hermano, lo que tú estás sufriendo no es comparado con el sufrimiento de Jesús. El Señor solo está permitiendo una mínima parte de sufrimiento en tu vida, pero el verdadero sufrimiento lo pasó Él. Entonces, cuando tú miras hacia el sacrificio de Cristo, tú miras hacia la cruz del Calvario, que esa es la sombra que vemos en ese árbol, hermano, te vas a dar cuenta que tu vida se vuelve a endulzar. ¿Por qué? Porque a ti no te ha tocado pasar mayor cosa. Lo que Él ha vivido, lo que Él ha sufrido, lo que Él ha pasado, eso sí es tremendo, pero lo que tú estás pasando es insignificante. Eso es poca cosa, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, y Él te guardará, Él te librará. No permitirá el Señor que pases algo que tú no tienes la capacidad. Por eso yo siempre he dicho: la mejor versión de ti
aún todavía no se ha visto, pero hay una versión interna, hermano, que el Señor va a sacar a luz. Cada vez que pases por una adversidad es porque Dios quiere sacar de ti una mejor versión. Así que en el nombre del Señor, hermano, sigue adelante, no desmayes y no permitas que la amargura se establezca en ti. Porque si la amargura se establece, va a echar raíces y eso va a impedir que alcance la gracia de Dios. Y al impedir que alcance la gracia de Dios, entonces eso te va a impedir que puedas buscar la paz y la santidad para poder encontrarte y ver al Señor tu Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos otro pasaje y perdone que hoy no se los traje aquí escritos, hermano, pero se los estoy poniendo aquí en la escritura, ¿verdad? Veamos este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo número 15. Dice, tal vez vamos a leer desde el 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el temor de la muerte, es decir, el diablo. Ahora oiga, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, hermanos, recuérdense que estamos analizando, basado en este pasaje, que el esclavo no permanece en casa. Y por lo menos ya vimos aquí 3 cosas. Número 1, hermano, que a José lo vendieron a la esclavitud. ¿Por qué lo vendieron? Porque tenían celos, lo odiaban, hermano, y tenían envidia de él. Número 2, vimos, hermano, que Isaacar se inclinó para que le pusieran el yugo. Número 3, vimos aquí cómo los israelitas, hermano, la esclavitud los llevó a la amargura. Porque pues hermano, ya explicamos bien eso. Y ahora quisieran, basado en Hebreos capítulo 2 versículo número 15, quisiera ver, hermano, que lo que hace la esclavitud es que, o lo que puede llevar a la esclavitud es el temor. El temor. El temor neutraliza, el temor paraliza, el temor detiene, hermano, pero el temor también esclaviza. Entonces hoy suplicamos, pedimos al Señor misericordia sobre nuestra vida. Pero hermano, ¿acaso que no todos nosotros en algún momento hemos tenido temor? ¿Acaso que no en algún momento hemos pasado por una etapa, por un periodo de temor? ¿Acaso que no nosotros, hermano, en algún momento de nuestra vida hemos caído en esta situación del temor? Y muchas situaciones, por ejemplo, esta pandemia puede causar temor. Dios mío, hermano, se enfermó. Porque miren, el principio de la pandemia oíamos de personas que se enfermaban y que eran lejanas a nosotros. Es más, desconocidas totalmente. Pero ahora ya no. Ahora empezamos a oír de gente más cercana y cada vez se va acercando más y uno empieza a entrar en temor, y padre, no, pero hermano, el Señor dice claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de todo lo que ahí dice en el Salmo 91. Pero luego dice, hermano, que ninguna plaga tocará tu morada. Entonces eso te viene a confortar, eso te viene a fortalecer, eso te viene a llenar, eso te viene a sustentar, eso te viene a decir, tranquilo, no temas, el Señor está en control, el Señor tiene control de tu vida, no permitirá el Señor esta situación. Y si la permite, Dios tiene un propósito también en tu vida. Entonces, hermano, eso te da paz y te libera del temor. Recuérdese, hay muchos ejemplos en la Biblia de gente temerosa, pero el que me viene ahorita es el caso de aquella mujer que se encontró Elías recogiendo unos leños y la mujer estaba atemorizada porque no tenía que comer y Dios había enviado a Elías precisamente porque Elías llevaba la provisión, no él de manera literal, sino en una palabra de parte de Dios, ahí va la provisión. Y entonces Elías le pidió que le diera agua y le pidió que le diera de comer. La mujer estaba dispuesta a darle agua, pero no así de comer porque no tenía más que un poquito de aceite y un poquito de harina y estaba recogiendo leños para cocinar. Pero Elías le dijo, ¿sabes qué? Haz como así has dicho, pero dame a mí primero
Y así dice el Señor, no temas, sino que dame a mí primero. Y así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite menguará, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces, en el nombre del Señor, hermano, algo que tú tienes que saber, algo que tú tienes que hacer es, hermano, liberarte de aquellos temores. Y si tal cosa, y si hoy me acuesto y ya no me despierto, sí te vas a despertar, hermano, en el nombre del Señor. Pero es que, hermano, pero si tal cosa pasa, pero si esto, pero si el otro, pero si... No, hermano, lo que tienes que hacer es liberarte de esos temores, porque esos temores te pueden llevar a la esclavitud. La Biblia dice que el Señor vino a liberar a todos aquellos que por el temor estaban sujetos a esclavitud. El temor a la muerte, claro, ahí era el temor a la muerte, pero el temor es en términos generales. Ahora, ¿cómo nos liberamos del temor? La única manera de liberarnos del temor es llenándonos del amor a Dios. Cuando nos llenamos del amor a Dios, entonces vamos a ser libres de todo temor. ¿Y por qué digo que vamos a ser libres de todo temor, hermano? Porque la Biblia lo dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, eso es lo que el Señor, hermano, está deseando, está queriendo de nosotros, que seamos libres de ese temor que nos detiene. Entonces, tú no puedes vivir, hermano, atemorizado toda la vida, que Dios mío, ¿y de dónde va a salir mi provisión? Dios te va a dar la provisión de una o de otra manera, como lo hizo como una mujer, que te dicen que te enfermaste de tal o cual cosa, y hermano, y entonces te entra la angustia, te entra la aflicción. No temas, Dios está contigo, no temas, Él es tu Dios, no temas, Él tiene cuidado de ti, no temas, hermano, el Señor va a obrar a tu favor, pero necesario es que tú le digas, Señor, por favor guárdame, por favor líbrame, por favor Señor, haz algo conmigo. Cuando tú confías en el Señor, la confianza en el Señor te llena de amor, hermano, confías en Él porque lo conoces, entonces, hermano, te vas llenando del amor y el temor va desapareciendo, y desaparece el temor de miedo, y entonces viene el temor reverencial al Señor, y ahí el Señor obra a favor tuyo. Déjeme leerle otro versículo más. Gálatas capítulo 4, versículo número 3. Gálatas 4:3. En la versión Reina Valera del 60. Mire lo que dice aquí. Así también nosotros, cuando éramos niños, siempre pónganlo ahí en la pantalla, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, mire qué tremendo. ¿Qué era lo que llevaba a la esclavitud? El ser niño. ¿Y eso de qué nos habla? De inmadurez. Cuando una persona es inmadura, hermano, entonces abre la puerta para la esclavitud. Por eso, hermano, es que muchos niños han sido esclavizados como consecuencia de su inmadurez. Es decir, los engañan con algo tan sencillo, con algo, hermano, un dulce, algo tan insignificante puede ser motivo, hermano, de que caigan en la esclavitud. Entonces viene el Señor y ahora nos quiere liberar de eso. Nos quiere liberar de eso, de la inmadurez. Por eso es que cuando vamos a la Escritura, ¿sabe qué dice? Que Jacob en el vientre peleaba con su hermano en el vientre, pero cuando maduró, peleó con un ángel. Entonces quiere decir que cuando Jacob era niño, pues, hermano, lo que hacía era pelear con sus propios hermanos. Entonces, quiere decir que los pleitos, las contiendas son sinónimo de inmadurez. Por eso es que Pablo dice, yo llegué con ustedes, hermano, a la iglesia de Corinto. Yo llegué con ustedes, les dice, porque llevaba vianda sólida, pero no se las pude dar porque ustedes eran niños en Cristo. Porque acaso no hay contiendas, disensiones, hermano, le dicen entre ustedes. Entonces quiere decir, la inmadurez es sinónimo, perdón, hermano, las contiendas son sinónimo de inmadurez. Entonces eso lo que hace es que te pongas a pelear. La inmadurez te lleva a pelear con tus hermanos. Jacob era un hombre aguerrido. Jacob era un hombre, hermano, que estaba dispuesto a pelear por sus bendiciones. Pero resulta, hermano, que este hombre llamado Jacob, en su inmadurez peleó con su hermano. En su inmadurez, hermano, discutió con su hermano. En su inmadurez, hermano, contendió con su hermano.
pero Dios sí le había dado un espíritu de vencedor, de guerrero a Jacob, para que arrebatara sus bendiciones, y las arrebató. Pero ¿sabe qué? Antes de eso tuvo contienda. Entonces, hermano, ¿qué produce la esclavitud? Lo produce la inmadurez. Cuando nosotros somos inmaduros, entonces eso trae como consecuencia, hermano, Dios mío, que nosotros caigamos en la esclavitud. Y ahora el Señor viene y nos quiere liberar. ¿Y sabe por qué? Porque el caer en la esclavitud hace que no permanezcamos, hermano, hace que no seamos perseverantes, nos hace decaer, hermano. Vamos en el camino y de repente, hermano, no podemos llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque hay inmadurez y cualquiera nos puede seducir en el camino. Los niños son seducibles, hermano. Usted se da cuenta, por eso es que el enemigo se aprovecha de este tipo de situaciones, porque los niños son seducibles, son influenciables, hermano. Por eso es que es una tontería, perdón que lo diga de esta manera, cuando se pretende que un niño a la edad de 7 años decida cuál es el sexo que él quiere, si ellos son influenciables, hermano. Es una tontería. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia, que Dios obre en nuestra vida, que Dios nos ayude y que nos libere de estas cosas. Pero, hermano, así está la humanidad actualmente. Ok, déjeme leerle un pasaje más. Y lo quiero leer en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo número 15. Y aquí vamos a ir deteniéndonos, pero mire las cosas que producen la esclavitud. Cómo muchos llevan a la esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermano, ¿por qué algunos, hermano, caen en la esclavitud? Porque no reciben el espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción es el que activa en nosotros la paternidad hacia Dios. Ahora, lo tremendo es que Dios es nuestro Padre y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo Jehová te recogeré. Pero, hermano, tenemos el grave problema que Dios, bueno, es una bendición, pero es un problema para muchos, pues. Eso es lo que quise decir. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo que es un grave problema? Porque Dios no está aquí, hermano. Si Dios estuviera aquí, sería muy fácil que todos aceptaran la paternidad de Dios. Pero viene Dios y escoge, Él que es perfecto, escoge hombres imperfectos, hermano, para poder aquí en la tierra, escogerlos. Y entonces de esa manera, hermano, que ellos se conviertan en padres espirituales. Y esto es bien tremendo. Mucha gente hoy rechaza la paternidad. Y cuando uno, hermano, se siente huérfano, cuando el espíritu de orfandad llega a la vida de una persona, se siente indefenso. Y al sentirse indefenso, entonces se vuelve esclavo, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que suplicar del Señor, que tenga misericordia. Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Se activó la paternidad. Ahora sabemos que tenemos un Padre en nuestros espíritus allá en el cielo, pero también Dios nos ha puesto un Padre del alma aquí en la tierra para que nosotros, hermano, podamos tener alguien a quien acudir. Y eso es algo maravilloso y precioso de parte del Señor. Así que somos liberados de todo espíritu, hermano, de orfandad. Y ahora viene sobre nosotros el espíritu de adopción para que clamemos a Abba Padre y que seamos libres de toda esclavitud que el enemigo quiere tener. El huérfano se vuelve esclavo, el bastardo se vuelve esclavo, pero nosotros somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios, somos libres de toda esclavitud y entonces sí podemos permanecer en casa. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a suplicarle al Padre que tenga de nosotros misericordia. Pero primeramente yo quisiera orar por aquellos que quieren aceptar o reconciliarse con el Señor. Yo, hermano, como ministro que
Dios pues puso en este lugar, quisiera acompañarte en esta oración. Y si tú repites conmigo la oración, hermano, para reconciliarte o aceptar al Señor. Padre, que estás en los cielos, yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas, mis equívocos, mis pecados y mis transgresiones. Papito, por amor a tu nombre, yo te suplico, ten misericordia de mi vida. Ayúdame, Señor, por favor, y permite, Señor, que yo pueda obtener el perdón de mis pecados. Reconozco que he fallado, reconozco que no he sido fiel, pero necesito de tu ayuda y por eso vengo, Señor, solicitando que tú, por favor, operes un milagro en mi vida, ese milagro del nuevo nacimiento, pero que también inscribas mi nombre en el libro de la vida y que borres todos mis pecados con tu sangre preciosa. Por favor, te lo suplico, por favor, te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Ahora déjame hacer una oración final por el pueblo, solicitándole al Señor su bendición. Padre, yo vengo a presentar delante de ti a tus hijos. Señor, que nada nos esclavice. Nosotros estamos, Señor, basándonos en aquel triángulo de la libertad que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar esclavizar por nada. ¿Por qué? Porque ya soy esclavo tuyo, Señor. Así que hoy me rindo, me entrego delante de ti. Suplico tu misericordia. Si ya caí en cautividad, pues libérame, Señor. Porque por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros, confiando y creyendo en tu grande misericordia, venimos hoy delante de ti. Ten misericordia de nosotros. Por favor, papaíto lindo, ayúdanos, auxílianos, manifiéstate, glorifícate en nuestra vida, Dios mío. Tú eres un Dios grande, lleno de amor, lleno de bondad, papito lindo. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos, clamamos misericordia. Auxílianos, Señor, por favor. Libéranos, Padre, de toda esclavitud que nos impida permanecer en casa. Somos hijos tuyos y escrito está que los hijos permanecen en casa. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios los guarde. Gracias siempre por la bendición de poder penetrar a su hogar y que esta bendición se quede morando con usted. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.